Descubre cómo transformar tu vida a pesar de la soledad. Estrategias increíbles y ocultas. El aire salado del pueblo costero acariciaba la piel de Javier mientras caminaba por las estrechas calles de tierra. A sus 40 años, la vida había convertido cada día en una repetición del anterior. La tienda de abarrotes, una herencia de su madre fallecida, lo mantenía anclado en la rutina. Sentía que su madre lo observaba desde el más allá, mirándolo con decepción por no ser el artista que podría haber sido. La vida vibrante del pueblo, llena de colores y risas, ahora solo le recordaba lo que había perdido. Javier se preguntaba si su arte alguna vez volvería a fluir, o si solo era otro sueño aplazado. Mientras caminaba, su mente divagaba entre los recuerdos de su infancia y un sentimiento profundo de soledad que lo oprimía. La risa de los niños en la plaza lo perseguía. Era una melodía lejana que contrastaba drásticamente con su mundo interior sombrío. Se encontró deseando la emoción de los colores y las pinceladas, pero el miedo a fracasar lo mantenía atrapado. Cada trazo que no había hecho se sentía como una piedra más en la carga que llevaba. Había un dilema que lo consumía. ¿Debería arriesgarse a ser quien realmente era, dejando atrás la presión de un legado que no deseaba? ¿O debería resignarse y vivir en un eterno sacrificio por la memoria de su madre? Javier se detenía a observar su entorno, y en cada rincón podía sentir la vibrante esencia de la vida. Las casas amarillas, azules y verdes, la brisa suave y el sonido de las olas rompiendo. Todo le decía que podía encontrar esa conexión perdida. Sin embargo, él se sentía distante, como si un cristal opaco separara su alma de la belleza que lo rodeaba. La angustia se intensificaba, mientras su mente creaba escenarios en los que se enfrentaba a las miradas de sus vecinos, juicio que temía, sintetizando su miedo en un grito silencioso. Ese día, un encuentro casual con doña Rosita iluminó un atisbo de esperanza en la oscuridad. Sus palabras resonaron en él de una manera extraña, hablándole sobre el poder del arte y la conexión con los que hemos perdido. La anciana sabía más de lo que parecía. Javier, cautivado, aceptó su invitación a su hogar. El pequeño estudio de Rosita estaba lleno de pinturas vívidas que relataron historias. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando comprendió que había dejado morir su propia voz. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada trazo que comenzó a crear se convirtió en un acto de rebeldía contra la vida que había llevado. Pero la presión no se disipó. La culpa de no estar tras el mostrador le presionaba el pecho. Pensaba en el rechazo de su comunidad, en la posibilidad de que su arte fuera visible, y con ello, todo lo que había temido. ¿Y si en lugar de encontrarse con aceptación, todo lo que obtenía era el desprecio? La lucha interna se apoderaba de él, dejando una sensación de desasosiego. Allí estaba, en la estricta frontera entre el arte y la expectativa, enfrentando su miedo más profundo. Una noche, taladrado por la duda, la culminación del trabajo lo llevó a un punto crítico. Alzarse en la exposición o esconder su talento. Su respiración se hizo irregular, y su mente explotó en preguntas. La presión aumentaba mientras el pueblo se reunía. ¿Realmente podía desvelar su corazón en un lienzo y arriesgarse a ser profundamente herido? Frente al lienzo, sintió el peso de su decisión. Su futuro y su voz estaban en juego, y solo un pasito más hacia adelante podría liberarlo del tormento que había cultivado por tanto tiempo. Sin saber qué camino tomar, su mente se oscureció, sabiendo que la historia apenas comenzaba. El amanecer llegó como un susurro, iluminando el estudio de doña Rosita con suaves destellos amarillos.
Javier se sentó frente al lienzo en blanco, sintiendo que el silencio se convertía en un lienzo de posibilidades. No podía permitir que la sombra del miedo le robara la respiración. Con el pincel en la mano, recordó las palabras de Rosita sobre cómo el arte era una conexión con uno mismo, con la memoria de aquellos que amamos y con el mundo que nos rodea. El acto de crear no solo era un homenaje, era sobre todo una reivindicación de su ser. Mientras trazaba las primeras líneas sobre el lienzo, cada movimiento se sentía como un acto de liberación. Los colores comenzaron a surgir, convirtiendo sus dudas en tonos vibrantes. Sin embargo, cada pincelada también traía consigo la presión de su decisión inminente, mostrar su arte o enterrarlo bajo la carga de la expectativa. La culpa por no estar tras el mostrador se desvanecía lentamente, pero aún quedaban ecos de la criticidad de sus propias expectativas. Con cada trazo, su mente también se debatía. ¿Cuándo dejó de ser un artista? La pregunta reverberaba en su interior. Recordó los días de su infancia, cuando la pintura desbordaba su alma, cuando no había barreras entre su corazón y el lienzo. Bastaba con una chispa para encender la pasión dormida. En esa lucha, Javier comenzó a explorar su propio camino. Al finalizar la primera obra, se sintió temblar de emoción, pero cuando se trató de colgarla en la pared, el miedo lo sacudió. ¿Y si la gente la veía y la rechazaba? En su mente, las miradas escudriñadoras de sus vecinos se transformaron en dagas, jateando cualquier confianza que había comenzado a construir. Pero por otro lado, ¿qué pasaría si su arte resonara? Si al final lo que temía resultara ser la puerta hacia la aceptación, e incluso la renovación de su espíritu. Aquella tarde, decidió salir a dar un paseo. El aire fresco del mar, cargado de sal y promesas, parecía darle aliento. Las risas de los niños, nuevamente, le recordaban lo que había perdido. Sin embargo, había una nueva determinación en su paso. No podía dejar que el sentimiento de incapacidad lo ahogara. De pronto, se encontró en la plaza, rodeado por esas casas que antes le parecían ajenas. El lugar que solía servir de muelle para sus sueños se había convertido en un campo de batalla para sus miedos. Miró a su alrededor, notando cuánto desencanto se había aferrado a su vida. Al regresar al estudio, una idea comenzó a tomar forma. No podía salir al mundo sin hacer una declaración. La exposición no solo debía ser sobre su arte, sino sobre su proceso de reencuentro con sí mismo. No solo estaba presentando lienzos, estaba compartiendo la historia de un hombre que había perdido su voz, y que ahora luchaba por volver a encontrarla. ¿Y si su vulnerabilidad se convirtiera en su mayor fortaleza? Decidido, empezó a trabajar en una nueva obra, una que integrara no solo color, sino también sus emociones más profundas. La inseguridad aún lo acechaba, pero algo en su interior empezaba a cambiar. Era hora de dejar que su arte hablara por él. La idea de una exposición comenzaba a tomar forma, y así, mientras pintaba, la tensión se transformaba en una inacción poderosa y liberadora. Sin embargo, el reloj aún corría. Con la fecha de la exposición acercándose, la ansiedad aumentaba. Su mente oscilaba entre el entusiasmo y el terror. ¿Podría realmente desnudarse emocionalmente ante su comunidad? A medida que la obra tomaba existencia, también lo hacía la necesidad de enfrentar no solo a su entorno, sino también las cadenas invisibles que lo mantenían prisionero. La necesidad de afirmarse como Javier, el artista, y no solo el hijo de su madre, comenzaba a cobrar impulso. Y fue entonces, en la noche más densa de su tormenta emocional, cuando una voz familiar resonó en su mente, obligándolo a considerar, ¿qué pasaría si al final, la comunidad lo reconocía por lo que realmente era, en lugar de lo que habían esperado? ¿Qué secretos y talentos ocultos podría descubrir si simplemente se atrevía a ser él mismo? La decisión se cernía, como un lienzo listo para ser pintado, mientras su futuro pendía de un hilo. Todo estaba por definirse, y la historia apenas comenzaba. La ansiedad no le daba tregua.
En el silencio de su estudio, Javier se sintió espiado por sus propios miedos, y el lienzo frente a él parecía replicar aquel vacío que había atormentado su existencia. Con cada trazo, reconocía la tensión que se incardinaba entre el deseo de ser visto y la espada de Damocles de la crítica ajena. La obra que había empezado a tomar forma no solo era un intento por retomar su lugar en el mundo como artista, sino un grito silencioso por ser aceptado tal como era. Decidió que necesitaba un enfoque radical. En vez de evitar su vulnerabilidad, se propondría abrazarla. Los recuerdos de su infancia, llenos de risas y colores, comenzaron a venir a la mente. En aquellos días, la pintura era pura, sin ataduras. Javier entonces optó por sumergirse en esa esencia, utilizando su alegría y su tristeza de una manera que lo transformara. Una noche, mientras observaba cómo las sombras jugaban en las paredes de su estudio, se dio cuenta de que su historia era, en última instancia, su mayor recurso. Decidió documentar su proceso creativo en un diario. Cada entrada se convertiría en una pieza del rompecabezas que formaba su identidad como artista. Comenzó a escribir sin censura. Anotaba sus temores, sus sueños y sus dudas, como un acto de liberación que le permitiera conocer mejor al hombre detrás del lienzo. Esta práctica le proporcionó una nueva perspectiva. Al leer sus palabras más tarde, vio no solo un desafiante viaje, sino la oportunidad de transformar esa lucha interna en arte tangible. Su siguiente obra, la que finalmente representaría su exposición, sería un autorretrato cuyas capas contarían su proceso de sanación y autodescubrimiento. Con cada día que pasaba, Javier sentía cómo se iba despojando de pesadas cadenas. Su paleta se volvía cada vez más vibrante, reflejando la complejidad de su ser. La incertidumbre comenzó a ser acompañada por un leve destello de esperanza, algo que jamás había permitido que emergiera en su vida. Las noches se volvieron más iluminadas y, aunque la ansiedad seguía presente, se convirtió en una compañera de viaje, una voz que lo empujaba hacia adelante. Sin embargo, una sombra persistía. La fecha de la exposición era inminente, y el eco de sus dudas crecía en intensidad. Había algo que no podía ignorar. Su madre. Desde su infancia, ella había sido su música de fondo, siempre deseando que él siguiera un camino seguro y estable. Esa presión se encarnaba en la imagen de una mujer, cuyo amor había llevado consigo como una carga más que como un aliento. La idea de que ella pudiera ver su trabajo, preguntándose si había tomado la decisión correcta al dejar el negocio familiar, lo consumía. En un arrebato de valor, decidió que sería un acto de valentía mostrarle su arte antes de la exposición. Se sentó a su lado y, con la respiración entrecortada, le reveló la razón detrás de su trabajo, la historia que cada cuadro narraba. Su madre lo miró con ojos que parecían atravesar su alma, llenos de incomprensión y miedo, pero también de cariño. En un momento de vulnerabilidad compartida, Javier se sintió un poco más liviano. Tal vez su camino no debía estar libre de obstáculos, y tal vez su madre también necesitaba comprender que no estaba solo. Finalmente, mientras revisaba las últimas pinceladas en el lienzo y las notas en su diario, una sensación de satisfacción emergió en él. Era momento de exponerse no solo a su madre, sino a todos, a la vida misma. La noche anterior a la exposición, sus manos temblaban, pero en lo profundo de su ser había un fuego que lo impulsaba. Cuando miró su obra concluida, supo que había llegado el momento de dejar atrás la carga del pasado y abrazar el futuro. Justo cuando se disponía a cerrar el estudio, un inesperado timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Instintivamente, su corazón se aceleró. ¿Era el momento de enfrentar el mundo y sus miedos? La incertidumbre lo abrumó, pero su deseo de vivir auténticamente también lo empujaba hacia adelante. ¿Estaba realmente preparado para lo que vendría? La respuesta y la próxima etapa de su vida se cernían ante él, listas para ser reveladas. La puerta se abrió lentamente, revelando a un viejo amigo de la infancia, Antonio. Al verlo, una mezcla de sorpresa y ansiedad invadió a Javier. La visita inesperada lo sacó de su burbuja creativa
y la presencia de Antonio era un recordatorio del pasado que había intentado dejar atrás. Este encuentro, sin duda, representaba una nueva confrontación con sus propios miedos. Antonio, que había seguido un camino más tradicional en la vida, se sintió atraído por el caos del estudio. Siguió el rastro de los pinceles y la pintura, todas ellas evidencias físicas de la lucha que Javier había emprendido. Sin embargo, la pregunta que rondaba su mente era complicada. ¿Cómo podría un amigo que había elegido la estabilidad entender la necesidad de un artista por arriesgarse? A medida que Antonio hablaba sobre su vida y las decisiones que había tomado, Javier sintió que una parte de él se agitaba, en desacuerdo. Su amigo había elegido lo seguro, lo predecible, y en el fondo, a Javier le inquietaba que esta fuera la vida que su madre siempre había deseado para él. La comparación no hacía más que acentuar su conflicto interno. La conversación se tornó más profunda cuando Antonio preguntó acerca de su próximo proyecto. Javier, inicialmente titubeante, decidió compartir sus sentimientos y el significado detrás de su autorretrato. Con cada palabra, sentía cómo la carga de la vulnerabilidad aumentaba, pero también notaba un resplandor de sinceridad en los ojos de su amigo. Esta aceptación, aunque pequeña, era un regalo inesperado, y le permitió fortalecer su convicción de que aún podía ser visto y valorado, sin importar su camino. Antonio escuchó atentamente. Al finalizar, hizo una pausa y luego, con un susurro casi reverencial, dijo: «Javier, tal vez nunca lo entendí completamente, pero tu valentía es admirable. No todos tienen el coraje de perseguir sus sueños». Este reconocimiento resonó en lo más profundo de su ser. A través de su trabajo, Javier estaba comenzando a redefinir su propia narrativa, una que incluía más que el eco de las expectativas ajenas. El encuentro lo llevó a reflexionar sobre su arte y sobre la vida misma. Decidió que, a pesar del temor, mostrar su obra a su madre y al mundo sería su mayor acto de valentía. Abrazar completamente su historia significaba no solo aceptar sus miedos, sino también desmantelar las barreras que le había impuesto. Le contó a Antonio sobre su diario, y cómo cada palabra había moldeado su proceso creativo. En ese momento de introspección, comprendió que el acto de escribir no era solo un desahogo, sino un faro que iluminaba su camino hacia el autodescubrimiento. Cuando Antonio se despidió, el aire parecía más ligero y la ansiedad, un poco más tenue. Javier había sido capaz de abrirse, de mostrar su vulnerabilidad y de recibir una respuesta que lo fortalecía. Aún sentía el nudo de la inminente exposición, pero la visita le había proporcionado el aliento necesario para enfrentarlo. Sin embargo, al cerrar la puerta, una oscura incertidumbre siguió acechando sus pensamientos. A pesar de las palabras de Antonio, la presión por recibir la aprobación de su madre seguía latente. La idea de que un fracasado en su arte pudiera ser visto aún más como tal por quien más quería que triunfara lo arrastraba de vuelta a su inseguridad. Mientras se sentaba nuevamente frente al lienzo, sintió que el momento de la verdad se acercaba. Tenía que enfrentarse no solo a una sala repleta de desconocidos, sino a la voz crítica que había habitar su interior desde siempre. ¿Podría ser capaz de mostrar su verdadero yo, sin el velo de la duda que lo había revestido hasta ahora? Un nuevo reto se dibujaba ante él. Encontrar la manera de conectarse con su madre, de conquistar esos temores profundamente arraigados. Con un trazo firme, comenzó a pintar, como si cada pincelada pudiera deshacer las ataduras que lo apresaban. Pero en el fondo la pregunta persistía. ¿Podría realmente vencer el miedo que sentía, y al mismo tiempo, abrir su corazón al mundo? El día de la exposición se acercaba, y con él, la presión aumentaba. Justo cuando se preparaba para contemplar su obra una vez más, una idea repentina iluminó sus pensamientos. Definitivamente iba a tener que presentar su diario también, no solo como un complemento, sino como un elemento central. Estaba preparado para que todos leyeran lo más profundo de su ser. El amanecer trajo consigo la brisa fresca que acariciaba el rostro de Javier, mientras se sentaba en un rincón de su estudio,
intentando aferrar los hilos de su impulso creativo. La exposición se había convertido en la sombra que lo seguía a todas partes, un recordatorio constante de la dualidad presente en su vida. El artista en busca de reconocimiento, y el hijo temeroso de decepcionar. Sin poder concentrarse, sus pensamientos viajaban entre la idea de su diario, y cómo podría integrarlo en la presentación. Escribir siempre había sido su refugio, y ahora, al desechar la clásica exhibición artística, pensaba en una opción más arriesgada, más expuesta. ¿Qué pasaría si las páginas de su vida se convirtieran en el telón de fondo de su obra? Pero esa propuesta también traía consigo un abrumador sentido de vulnerabilidad, como desnudarse frente a miradas ajenas. Javier comenzó a anotar ideas en una hoja de papel. Cada palabra un tiro directo al centro de sus inseguridades. La voz de su madre reverberaba en su mente. Cada segundo el eco de su desaprobación parecía gritar, desnudando sus temores más profundos. A pesar de aquella sombra, sentía un ligero resplandor en su interior, esa chispa que lo había empujado a perseguir su pasión, esa que se había alimentado de cada trazo en su lienzo. La decisión estaba tomada. Su diario sería parte de la exposición. Con cada página que hojeaba, recordaba también las historias que habían formado su identidad. Historias de su infancia, de sus miedos, y de su lucha por construir un camino en el arte. Recogía sus escritos y al mismo tiempo, tejía la narrativa de su vida en una tela emocional que entrelazaba cada experiencia. Al comunicar esta decisión a su madre la noche anterior a la exposición, temía la reacción que podría provocar. Recordaba el desencanto en su mirada cada vez que era cuestionada su elección de ser artista. Pero en lugar de retractarse, Javier sintió como un impulso interno lo empujaba a actuar con autenticidad. No podía seguir ocultándose en la sombra de lo que otros deseaban para él. Así que tomó el teléfono, y con voz entrecortada, le explicó su decisión. La respuesta fue un silencio contundente, como un mar en calma antes de desatar una tempestad. Javier cerró los ojos preparándose para el inevitable conflicto que se avecinaba. Pero a medida que escuchaba la conversión del silencio a palabras, algo inesperado ocurrió. Si eso es lo que deseas, Javier, entonces adelante, solo espero que encuentres lo que realmente buscas. Era un simple comentario, una afirmación que despojó de peso algunas de sus ansiedades previas. Pasó la noche trabajando en la preparación. El aire en su estudio se cargaba de eléctricos contrastes, nerviosismo y liberación. Cada página de su diario se convertía en una extensión de su ser, un puente entre su vulnerabilidad y su valentía. En una mezcla de ansiedad y determinación, empezó a esbozar cómo estructuraría su presentación. Cuando finalmente llegó el día de la exposición, Javier se encontró ante un espejo, contemplando su propio reflejo, coincidiendo en un acto de introspección. No era solo una vitrina de arte, este era un acto de revelación. La llegada de sus amigos, familiares, y la comunidad lo hizo cuestionar si estaba realmente preparado para lo que estaba a punto de hacer. Con el corazón palpitante, analizó su respiración. ¿Podría arriesgar su esencia por la aceptación? Se colocó el abrigo, y mientras sus reflejos se distorsionaban en el cristal de la ventana, una certeza creciente lo invadía. Debía enfrentar este momento lleno de incertidumbre. La conexión que deseaba con su madre y con el mundo no solo dependía de su arte, sino también de cómo se mostraría a sí mismo. Siguiendo esa línea de pensamiento, Javier tomó un profundo respiro y se dirigió a la sala de exposición. Mientras cruzaba el umbral, un pensamiento lo asaltó. ¿Podría realmente estar listo para compartir con el mundo lo más íntimo de su ser? Cada paso lo acercaba a la respuesta, y el aire se sentía pesadísimo con las emociones no expresadas. La sala estaba llena. Los murmullos inquietos flotaban en el aire. La mirada de su madre buscándolo entre la multitud lo paralizó. Un desafío cara a cara. Había llegado el momento de enfrentar su mayor temor. ¿Tendría el coraje para sostener la mirada y, a su vez, abrir su corazón? A medida que su mano se cerraba sobre el diario en el bolsillo,
Sintió que la hora de la verdad estaba a punto de llegar. El primer murmullo de la multitud se elevó como un eco lejano en la mente de Javier. Su piel se erizó, mientras su corazón latía con fuerza, resonando en sus venas como un tambor anticipando una batalla. A cada mirada que cruzaba, se sentía más expuesto. Pero no podía retroceder. Había hecho un pacto consigo mismo al integrar su diario en la exposición. Ese acto era su declaración de autenticidad. Las paredes de la sala estaban repletas de obras, pero su atención se centró en su rincón, donde el diario yacía dispuesto, abierto al mundo. La decisión de compartir sus páginas era más que un riesgo, era una rendición. Mientras sus pies lo guiaban hacia el centro, recordó las historias que había decidido contar, aquellas que llenaron las páginas en noches de insomnio. La soledad que había sentido durante años ahora se transformaba en el hilo conductor de su presentación. Al tomar el micrófono, sus manos temblaban. Un repaso mental de todo lo que había preparado lo llevó a un lugar seguro, pero la inseguridad comenzaba a hacer su aparición. «Hola, buenas noches», dijo, con voz más firme de lo que se sentía. Los rostros de los presentes se volvían vagos. Una densa niebla llenaba su campo de visión. ¿Sería realmente capaz de transmitir la vulnerabilidad que había plasmado en sus escritos? «Hoy no solo muestro arte», continuó, notando pequeñas ilusiones de confianza surgiendo. «Hoy comparto mi vida, mis miedos, mis sueños y mis fracasos». Cada palabra era como un hilo que tejía su conexión con el público, cada sílaba un paso hacia una forma de liberación. Sentía su estómago revolverse, pero en medio de sus nervios, una claridad emergía. Cada letra escrita había sido su herramienta, su medio para hallar un camino. Mientras hablaba de sus relatos, la atmósfera cambió. La sala pasaba de un murmullo a un silencio tibio, cálido. Sintió que sus historias traspasaban la simple exposición de colores y texturas, resonando en algún lugar compartido. Cada fragmento íntimo se interlazaba con la experiencia universal de la soledad, una lucha que todos podían comprender. Javier vislumbró algo más que rostros en blanco. Había asombro, conexión, y un afecto silencioso que transformaba la tensión en curiosidad genuina. Estaba dejando caer los muros que habían resguardado su vulnerabilidad tanto tiempo. El paso hacia este acto de valentía lo hacía más fuerte, no solo ante los otros, sino también frente a su propia existencia. La emoción brotaba como rayo, y cada palabra la amplificaba. A medida que se adentraba más en su historia, sentía que estaba reescribiéndose en el proceso. No solo era un artista en busca de reconocimiento, sino un ser humano listo para enfrentar el temor crónico de la desaprobación. La voz de su madre, que había sido su sombra, empezaba a desvanecerse, quedando atrás por su propio eco de aceptación. Cuando culminó su discurso, un agudo silencio invadió la sala. Desaparecieron las inseguridades, dando paso a una sensación de triunfo. Javier esperaba que las miradas se tornaran en aprobación, en reconocimiento a su valentía. Pero en su interior, una preocupación empezaba a gestarse. Si el mundo abrazaba su vulnerabilidad, ¿qué pasaría con la percepción que tenía de sí mismo? ¿Era su arte ahora una invitación a la intimidad o una puerta abierta a la crítica? Las primeras palmas comenzaron a sonar, y pronto el aplauso reverberó, creando una ola de energía que lo envolvió por completo. Sin embargo, en su pecho aún anidaba una pregunta sin respuesta. La transformación que experimentaba era palpable, pero el miedo a ser juzgado por la autenticidad que había mostrado permanecía. Mientras descendía del escenario, un sentimiento de incertidumbre y oportunidad lo acompañaba. ¿Había desatado algo que no podía controlar? La sensación de libertad y la presión del mundo exterior coexistían, enredadas en su interior. Tenía que descubrir en este nuevo camino qué implicaría ser realmente vulnerable. Al girar hacia la multitud, sintió la mirada de su madre, más intensa que antes. Buscaba afianzar ese nuevo vínculo, pero también sabía que la conexión pasaba ahora por la aceptación de su verdad.
¿Sería capaz de afrontar el próximo paso en su vida, sin escudarse tras la antigua imagen de lo que había sido? Mientras el eco de los aplausos se desvanecía, el desafío apenas comenzaba. Descubrir su verdadera voz. El horizonte se abría lleno de posibilidades, pero los miedos seguían acechando. Con el diario aún ardiendo en su corazón, Javier se enfrentaba a una nueva quimera, una que apenas comenzaba a desvelarse. ¿Hasta dónde lo llevará realmente esta revelación de su ser? La sala aún vibraba con el eco de sus palabras, pero algo en su interior se encontraba en calma. Javier se detuvo un momento al borde del escenario, sintiendo el calor residual de la atención. Esa euforia inicial pronto se tornó en un vaivén de emociones contradictorias, mientras su mente procedía a cuestionar cada fragmento de su actuación. La aceptación del público, aunque gratificante, iba acompañada de la sombra de la inseguridad. ¿Estaba realmente preparado para este nuevo capítulo de su vida? Mientras se movía entre los asistentes, algunos se acercaron para elogiarlo, pero la conversación se sentía como un murmullo distante. Sus pensamientos giraban en torno a los riesgos asumidos al compartir su diario. Había abierto una ventana a su ser más íntimo, pero eso no venía sin consecuencias. La vulnerabilidad, aunque liberadora, abría la posibilidad de confrontar juicios y expectativas ajenas. Con cada comentario positivo que recibía, Javier se preguntaba en qué medida serían genuinos. ¿Sería un alivio para ellos, o un recordatorio de sus propias luchas? La desconexión entre su indudable progreso personal y la percepción externa se hacía palpable, como si cada aplauso que él anhelaba fuera, en realidad, un recordatorio de lo que aún le faltaba por resolver. Al finalizar la exposición, un nuevo impulso lo llevó a escabullirse a una habitación trasera, donde el ruido de la multitud se disipó gradualmente. Se sentó en una silla, la tensión acumulada en su cuerpo comenzaba a desvanecerse, pero el nudo en su estómago persistía. En ese instante un pensamiento profundo emergió. Había desnudado su alma, sí, pero ¿había hecho lo suficiente para sanar las viejas heridas que lo habían seguido como sombras? En su mente, un dilema se manifestaba con contundencia. En su búsqueda de aprobación, Javier había abierto su corazón, y con ello, también la puerta a un sinfín de interpretaciones de su verdadero yo. La necesidad de aceptar su propia vulnerabilidad podía ser un acto transformador, pero la duda de cómo el mundo lo percibiera seguía latente. ¿Y si esta entrega lo conducía a un abismo de autoexigencia? Decidió que era hora de darse un verdadero espacio para reflexionar. Se propuso regresar a sus raíces, a aquellos lugares que habitaban su memoria y sus pensamientos. Necesitaba reconectarse con el Javier que había escrito en su diario, el que había dedicado noches en desvelo a través de palabras que reflejaban no solo dolor, sino también esperanza. Era vital para él redescubrir una forma de autenticidad que no dependiera de la mirada ajena. Mientras tomaba su diario, sintió que era fundamental explorar más a fondo las historias que aún no había contado. ¿Qué relatos permanecían ocultos entre esas páginas? Era un camino hacia la autocuración. Necesitaba sumergirse en su proceso creativo, ya no solo como un ejercicio de exposición, sino como una herramienta de sanación. Reticente al cambio, Javier sabía que la verdadera transformación se encontraba en el desafío de enfrentar sus propios fantasmas. En la soledad que había sentido tantas veces, ahora entendía que había potencial, podía convertirse en su aliada. A través de la introspección y el arte, así como en la necesidad de entender su historia desde una nueva perspectiva, podría hallar el camino hacia una plataforma segura, donde su voz no tuviera miedo de resonar. Con el diario abierto ante él, Javier sondeó las notas esparcidas, las cuales parecían susurrarle secretos. Esa noche, las palabras lo invitarían a desentrañar esbozos de su verdadero yo, llevando a un viaje interno inesperado. Así como el escenario lo había expuesto, cada página contenía un nuevo relato que podía reescribir. Sabía que su camino no sería lineal. Habría altibajos, ecos de los viejos miedos, pero era un viaje que debía emprender por sí mismo.
Entre la fragilidad de su ser y la fortaleza que comenzaba a cimentar, un rugido de determinación empezó a crecer. La creación le otorgaba poder, y aunque la soledad fungía como compañía, lo llevaría a un destino que aún no podía prever. Mientras su pluma comenzaba a moverse sobre el papel, una inquietud previa se transformó en claridad. Este era el punto de partida para su reconstrucción. Sin embargo, en la profundidad de su ser, Javier sabía que estaban por venir pruebas inesperadas. Formas antiguas de desaprobación estaban listas para manifestarse, y él tendría que enfrentarlas con la misma entrega y vulnerabilidad. El verdadero desafío no solo era recuperar su voz, sino defenderla entre las voces del pasado. Mientras el pesado aliento de su historia impregnaba el aire, una revelación lo sorprendió. Este viaje apenas comenzaba a desvelar un mundo que había estado aguardando su llegada. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar para seguir este nuevo camino hacia su auténtica voz? La incertidumbre se asomaba a la puerta, preguntándose si realmente estaba listo para llevar su vulnerabilidad a nuevas dimensiones. El sonido de la pluma deslizándose sobre el papel se convirtió en su única compañía. Cada trazo era un eco de sus emociones reprimidas, y su corazón palpitaba con la intensidad de cada frase. Javier sabía que la creación no era solo procesar el dolor, era un acto de exploración valiente, una oportunidad para escudriñar su interior. Sin embargo, no le era ajeno el miedo que acompañaba a esta travesía. La posibilidad de reactivar viejas heridas despertaba en él una angustia que no podía ignorar. Consciente de que las palabras podían ser tanto un refugio como un arma, se obligó a enfrentar su realidad. Empezó a escribir con una necesidad imperiosa de dar sentido a su historia. Primero comenzó por recordar momentos que había considerado irrelevantes, pero que al ser analizados revelaban patrones de su conducta. Desde sus amistades en la infancia hasta las heridas de relaciones pasadas, Javier se sentía como un arqueólogo excavando capas de su ser. Mientras revisaba cada recuerdo, se aventuró a cuestionar qué le había enseñado cada experiencia. Los fracasos que antes le habían provocado vergüenza comenzaron a transformarse en lecciones valiosas. Esa metamorfosis de la percepción fue vital. Al redefinir su narrativa, empezó a sembrar las semillas de una nueva identidad. Era un desafío titánico, y sus manos temblaban a la vez que un nuevo sentido de propósito empezaba a florecer. Las horas transcurrieron sin que él lo notara. En sus páginas, los personajes se volvían más familiares, y sus emociones empezaban a cobrarse vida. El dolor que alguna vez había ahogado su crecimiento, ahora se convertía en un catalizador, una fuerza impulsora para avanzar. Cada historia escrita lo liberaba un poco más, y la soledad que había temido con tanta fervor comenzaba a ser un terreno fértil para su crecimiento. En medio de esa revelación, un pensamiento lo sobresaltó. ¿Era posible que la soledad también fuera un recurso para el descubrimiento de su voz auténtica? Este dilema lo llevó a replantearse una de las creencias más arraigadas en su mente. ¿Era la soledad un estado permanente de privación o, en cambio, un espacio de introspección necesaria? La separación de su entorno y la falta de distracciones parecían ofrecerle una claridad que jamás había experimentado. Así, la lucha interna continuaba emergiendo. La voz crítica que había habitado en su cabeza, esa que le susurraba que su historia no valía la pena ser contada, empezaba a ser cuestionada. Con cada palabra escrita, Javier se sentía más decidido a desafiar esa noción. Era un proceso de transformación que lo instaba a sanar y dejar atrás una imagen construida a partir de expectativas ajenas. Sin embargo, la claridad que le otorgaba la escritura también le traía momentos de vulnerabilidad abrumadores. Los fantasmas de su pasado parecían acechar al acecho, dispuestos a interrumpir su avance. En cada revelación, había una porción de miedo que lo instaba a detenerse. La pregunta que lo atormentaba en su silencio se hacía más presente. ¿Podría realmente perdonarse a sí mismo por las decisiones tomadas? La respuesta no era sencilla.
A medida que profundizaba en sus propios demonios, con cada palabra salpicada de autoindulgencia y autocrítica, entendió que el verdadero perdón no vendría de los demás, sino de él mismo. Para ello, debía enfrentarse a la incomodidad de despojarse de las máscaras que había usado durante tanto tiempo. Mientras la noche avanzaba, Javier llegó a la conclusión de que su viaje era ineludible. Había decidido mirar de frente sus vulnerabilidades, no como un signo de debilidad, sino como un camino hacia una vida plena. Podía ver la luz al final del túnel, pero también sabía que el camino sería complejo. La oportunidad de reescribir su historia estaba entre sus manos, y eso lo llenaba de esperanza. Sin embargo, justo cuando la sensación de paz comenzaba a infundir su ser, un mensaje destelló en su teléfono. Era una notificación de un antiguo amigo, alguien cuya presencia en su vida había sido tanto un refugio como una fuente de dolor. La incertidumbre y la inquietud vibraban en el aire. ¿Sería un reencuentro propicio o la reactivación de viejas heridas? Javier se sintió atrapado entre el deseo de avanzar y el temor de mirar hacia atrás. El desafío de su nueva vida aún tenía muchas sorpresas por develar, y la respuesta estaba a punto de presentarse. El WhatsApp iluminó la habitación oscura, y Javier sintió que un parpadeo de luz era suficiente para sacar a la superficie toda su tensión acumulada. Aquella notificación era un recordatorio tangible de su pasado, de las relaciones y los momentos que había dejado atrás por su propia necesidad de reparar su vida. La voz en su interior comenzó a debatirse. Era una oportunidad de reconexión, pero también un riesgo de reabrir viejas heridas que creía cicatrizadas. Después de unos minutos contemplando el mensaje, decidió que no podía ser la víctima de su historia. Si quería avanzar, debía confrontar su pasado, no evitarlo. Tomó aire y se obligó a reconocer un hecho doloroso. Sus decisiones lo habían llevado hasta aquí, y había algo profundamente liberador en aceptar esa responsabilidad. Responder al mensaje se convirtió en un ejercicio de valentía, una prueba de su compromiso con el cambio. Mientras sus dedos tecleaban una respuesta fría pero decidida, sintió que lo que hacía era un paso hacia su crecimiento. Detrás de cada palabra se hallaba un propósito renovado, una intención de cerrar ciclos que le permitieran continuar su viaje hacia una identidad más auténtica. No esperó mucho para recibir una respuesta, y la vibración del teléfono fue como un golpe en el pecho. ¿Estaba realmente dispuesto a enfrentar lo que pudiera surgir de este encuentro? La angustia de la anticipación lo mantenía en un estado de alerta, recordándole que el miedo podía ser también una fuente de motivación. Las horas siguientes se convirtieron en una mezcla de ansiedad y determinación. Javier se sentó frente a su escritorio, repasando sus notas y relatos pasados. No solo era su historia lo que se había reescrito en los últimos días. Ahora era hora de incluir la posibilidad de un nuevo encuentro, de un nuevo capítulo. Reflexionaba sobre cómo cada experiencia, incluso las más dolorosas, habían contribuido a formar su identidad actual. Se sintió como un artista ante un lienzo en blanco. Cada recuerdo que decidía incluir era un trazo de color que podría realzar la obra final, pero también podía oscurecerla. Empezó a escribir sobre lo que significaba dejar atrás ciertas relaciones, de las lecciones que había aprendido, la importancia de la honestidad, la necesidad de límites, y sobre todo, el poder del perdón. Pero, ¿sería capaz de perdonarse a sí mismo por los errores cometidos en esas interacciones? Como si sus propias palabras lo guiaran, comenzó a comprender que el perdón era un proceso en sí mismo, una oportunidad para liberar nudos emocionales viejos que seguían atormentándolo. La introspección mostró su rostro más crudo, más humano. Con cada palabra que plasmaba en la página, sus manos temblaban de emoción y aclaración. La noche avanzaba. En ella, Javier se encontró sumergido en una conversación interna acerca de su valor personal. Era un diálogo vital, una discusión sobre su merecimiento de amor y amistad, no solo de los demás, sino de sí mismo. Esa autoestima recién descubierta comenzó a desbordarse en su escritura, dándole un impulso que jamás había sentido antes. Sin embargo,
También había un telón de fondo de incertidumbre que no lo abandonaba. Ese antiguo amigo que pronto volvería a su vida podría ser tanto un faro como un abismo. Así, decidió que, sin importar el resultado del encuentro, estaba preparado para cualquier consecuencia. Ya no se sentía como un espectador en su propio camino, sino como un autor decidido a escribir su historia con toda la profundidad de su experiencia. La luz que había encontrado en su soledad lo había ayudado a formular la visión que abriría nuevas puertas a su vida. Finalmente, con un sentido de resolución que lo llenó por completo, tomó la decisión de buscar un encuentro cara a cara. Allí, frente a aquel antiguo amigo, habría confrontaciones, riesgos y verdades que contar, y Javier estaba listo para descubrir cómo su historia podría cambiar una vez más. Mientras se levantaba para prepararse mentalmente, una pregunta reverberó en su mente. ¿Hasta qué punto sus decisiones presentes definirían su futuro? Ese cuestionamiento lo acompañó mientras se alejaba de su escrutinio personal y se dirigía hacia un nuevo capítulo lleno de posibilidades. El pasado le había enseñado y dolido, pero el futuro era un lienzo que estaba a punto de explorar. El momento de la verdad se acercaba, y lo desconocido comenzaba a sonar como una sinfonía de oportunidades por descubrir. Javier había recorrido un largo camino desde aquel primer encuentro con el lienzo en blanco. La exposición había sido un acto culminante que no solo iluminó su arte, sino también su esencia como ser humano. Aquel día, frente a su comunidad y su madre, se había despojado de las sombras del miedo y la duda, permitiendo que su verdadero yo emergiera con cada palabra y cada trazo. El aplauso que resonó aún reflejaba en su mente, como un eco de aceptación que tanto había anhelado. Con el tiempo, su arte dejó de ser un símbolo de lucha y se convirtió en un reflejo de la paz que había encontrado dentro de sí mismo. Con cada nuevo pincelada, Javier se regaló la libertad de experimentar y explorar, desprendiéndose de las expectativas que antes lo habían amordazado. A partir de esa exposición, había comenzado a recibir invitaciones para mostrar su trabajo en galerías cercanas, un reconocimiento que nunca se imaginó alcanzar. Ese mismo reconocimiento le ofreció la oportunidad de colaborar con artistas locales y compartir su proceso, un lugar donde la vulnerabilidad se convertía en fortaleza. La visita de Antonio, su antiguo amigo, había sido un revulsivo inesperado que le permitió ahondar en sus decisiones pasadas. A partir de esa charla, se dio cuenta de que sus relaciones eran en efecto un reflejo de su autoaceptación. La conexión entre ambos se estrechó, convirtiéndose en un intercambio honesto y de apoyo. Javier aprendió a rodearse de personas que alimentaban su pasión en lugar de detener su crecimiento, encontrando en cada punto de su pasado el aprendizaje que daba forma a quien era ahora. La presencia de su madre en la exposición fue fundamental. Aunque las iniciales dudas y temores persistieron, la simple aceptación que ella le había ofrecido tras su discurso lo aligeró. Había comenzado un diálogo profundo entre ambos, donde la expresión artística de Javier sirvió como espejo de emociones compartidas. Pronto, comenzaron a planear juntos una exposición que narraría su historia familiar, sus luchas, amores y sueños. Su madre empezó a colaborar con él, aportando relatos que complementarían sus obras, permitiéndole así mostrar su arte desde un ángulo más robusto y transgeneracional. La solidez de su nueva vida artística se manifestaba también en su compromiso con su propio bienestar emocional. Javier dedicaba espacios en su rutina no solo para la creación artística, sino también para la meditación y el diario reflexivo. Estos momentos se volvieron esenciales para seguir conectando con sus emociones y las historias que su arte buscaba contar. Apostar por su salud mental se había transformado en un nuevo lienzo, donde el miedo había sido reemplazado por la confianza. En una de esas noches de inspiración, decidió llevar su obra a la comunidad en forma de un taller creativo. Quería dar la oportunidad a otros de explorar su propia voz, el miedo y la vulnerabilidad. Este gesto no solo fortaleció la relación con su comunidad, sino que también lo conectó con múltiples historias y experiencias, haciendo que todos fueran partícipes de un mismo proceso sanador.
Cada trazo que compartía con los participantes no solo creaba momentos de aprendizaje, sino también vínculos que profundizaban el sentido de comunidad y pertenencia. Así, Javier logró reconectar con su esencia y desarrollar una confianza sólida en su trayectoria. Había demostrado que el arte no era solo una herramienta de expresión, sino un medio para transformar y sanar. Más que un artista, ahora se reconocía como un contador de historias que utilizaba el arte para descifrar sus propios retos y los de quienes lo rodeaban. El momento culminante de su viaje llegó nuevamente a la Plaza del Pueblo, donde todo había comenzado. Organizó una exposición al aire libre que celebraba su trayectoria y el poder de la conexión a través del arte. No solo mostró obras, sino que invitó a las personas a compartir sus propios relatos. La plaza se inundó de colores y risas, y cada narración resonó en el aire como un eco de esperanza y renacer. Esa noche, mientras el sol se ponía, Javier sintió una profunda satisfacción al contemplar a su madre sonriendo, escuchando relatados los logros y luchas de otros artistas emergentes. Era un círculo que se cerraba. Él había encontrado su voz, y ahora su voz era parte de algo más grande que él mismo. Había conquistado sus miedos, asumido su identidad como artista y abrazado su historia. Javier se marchó de la plaza esa noche con una chispa de plenitud. El camino había sido tortuoso y lleno de desafíos, pero el verdadero logro emergía del crecimiento que había experimentado en cada paso. Había aprendido a rendirse a su propia vulnerabilidad y a utilizarla como su mayor fortaleza. Con el corazón ligero y lleno de gratitud, miró hacia el horizonte, convencido de que cada nuevo día traería más oportunidades para seguir tejiendo su historia. Recuerda que esto es solo el inicio de un viaje personal y creativo. Si tú también quieres transformar tu vida a través del arte, debes suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren su camino hacia el autodescubrimiento. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, porque queremos saber qué piensas. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal como tú, saben la importancia de estar conectados a través de estas acciones. Hasta la próxima.